Ya está conectado el doctor Miguel Ángel Cuenya desde la UPA. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas nos encontramos aquí y yo quisiera, como siempre, mandarles un gran saludo a todo el público televidente que sintoniza esta frecuencia y también a todo el equipo de eso se trata. Y que, Oiga, como doc, todas las voy a hacer semanas, una estamos. pausa, nada más. También le debe de mandar saludos a toda la gente que nos ve después en YouTube. Su columna es una de las más vistas en YouTube. Entonces, pues mándele saludos, No sabía seguramente eso. en YouTube, ahí seguramente nos estarán viendo en un ratito, pero sí, sus columnas son las que más visitas tienen, o de las que más visitas tienen, entonces, pues ahí está otro No, bueno, está público. bien, yo no sabía. Por supuesto que le mando muchos saludos a toda la gente que nos ve a través de YouTube, ¿no? Pues estamos de festejo, cumpleaños de la ciudad, doctor. Estamos de festejos, 493 años, apenas a 6 años de los festejos del quinto centenario. Y yo quería aprovechar esta oportunidad, digamos, no es el 16 de abril, la fecha en que se conmemora, estamos 3 días después, pero en la semana de la fundación, para reflexionar sobre algunos temas vinculados a la fundación de la ciudad. Yo creo que hay un elemento que es muy, muy importante. Siempre el proceso fundacional deja una marca muy importante en la historia misma de la ciudad, en donde siempre se retorna para poder explicar una serie de cosas. Es una especie de época dorada, una especie de edad de oro, en donde se fueron marcando una serie de historias, una serie de vivencias y que, digamos, se mezclan en todo este proceso situaciones reales, situaciones ficticias, leyendas, mitos, todos van a ir formando parte de este proceso. Bueno, yo creo que uno de los primeros temas, uno de los primeros elementos que nosotros debemos tener presente, se refiere concretamente al proyecto de la Fundación de la Ciudad. Digamos, a diferencia de otros proyectos en donde, como parte del mismo proceso de conquista, se fueron estableciendo asentamientos urbanos, desde donde se controlaba el mismo proceso de conquista y colonización, la ciudad de Puebla o la futura ciudad de Puebla se va a establecer 10 años después de la llegada de Cortés y de sus huestes a Tenochtitlan. Por lo tanto, digamos, este es un elemento muy importante. Es cierto, con la llegada de los conquistadores, las primeras huestes conquistadoras fueron retribuidas con una serie de beneficios, se les dieron tierras, se les dieron una serie, digamos, encomiendas, por los cuales a los indígenas, digamos, a los conquistadores se les encomendaban de la población indígena de una determinada región y que los tributos que anteriormente le pagaban a los mexicas, digamos, al Estado mexica, ahora se lo van a tener que pagar a la corona y la corona se los pasa a los encomenderos. Esto, por supuesto, que los españoles tenían que cristianizarlos, educarlos, civilizarlos, teóricamente, entre comillas, a toda esta población. Y comenzó a establecerse una situación de diferencia muy marcada entre los conquistadores de la primera generación, 1521, y los colonos que comenzaron a llegar en los siguientes 8 o 10 años y que no disponían de todos estos privilegios que disponían el primer grupo. Esta situación generó un problema muy serio que tuvo que tratar la corona a través de la Casa del Consejo de Indias. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es decir, esto eran sectores españoles de origen rural, muy pobres, que andaban deambulando de un lugar a otro por toda la zona del altiplano central, generando problemas, digamos, robos, violaciones,
Y eso iba a dar o había ese temor que esto generara un levantamiento. Es a partir de esta situación que los frailes franciscanos, representados por Fray Toribio de Benavente Motolinía, como se lo conocía, es decir, el pobrecito, van a plantear la necesidad de establecer un poblado para esto, que concentrara a estos españoles, para que trabajaran la tierra con sus propias manos, tal como lo hacían en España, y de esa manera se pudieran arraigar. El obispo de Tlaxcala, digamos, de la diócesis carolingia, el obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, de origen dominico, también tiene un planteamiento similar. Y sobre Fray Julián Garcés hay toda una serie de historias, de leyendas, de que él también participó. En realidad, Fray Julián Garcés nunca vivió en la sede del obispo de Tlaxcala, nunca vivió en Tlaxcala, siempre vivió en la Ciudad de México. No le pareció lo que estaban planteando los franciscanos, pero de alguna manera él también era de la idea de que se estableciera esto. Y cuando se establece y se asienta la segunda audiencia, la reina, doña Juana, va a mandatar a los miembros de la segunda audiencia. Yo quisiera aclarar que la audiencia es el máximo tribunal de justicia que había en las áreas coloniales, para que estableciera una población fuera de las jurisdicciones indígenas cercanas a la jurisdicción de Tlaxcala, en donde se concentrara esta población. Y acá tenemos, por lo tanto, a tres personajes. Por un lado, a Fray Toribio de Benavente, digamos por la orden de franciscana, a Fray Julián Garcés, el obispo de Tlaxcala o de la diócesis carolingia, y al principal oidor de la segunda audiencia, que era el licenciado don Juan de Salmerón. ¿Quiénes, y especialmente don Juan de Salmerón, se van a poner a la tarea? Bueno, yo no voy a entrar en demasiados detalles porque esta es una historia conocida, pero sí yo creo que es muy importante tenerla presente. Estamos hablando entonces de que la fundación de la Puebla, de esta nueva Puebla, era y formaba parte de un proyecto social utópico. ¿Podía tener verdaderamente posibilidades de triunfo y de éxito un proyecto en el cual se iban a sentar españoles a los cuales se le iban a dar una parcela de tierra para que la cultivaran como lo hacían en España sin ningún tipo de apoyo? No. Iba a ser atractivo este tipo de oferta? Evidentemente no. Y eso lo tenía muy en claro el oidor Salmerón. Y lo tenía muy en claro justamente porque era muy importante que se garantizara el éxito. Y es por eso que se le empezó a otorgar a estos primeros colonos, estos primeros 32 colonos, es donde dicen que eran 31 colonos más una viuda, y se le empezó a otorgar una serie de privilegios. En primer lugar, yo lo voy a decir muy rápidamente, la corona les condonó el pago de impuestos de alcabalas, que era como el IVA, el pago de impuestos durante 30 años. No iban a pagar impuestos. Oh, pues Y sí. en ningún otro lugar de la Nueva España esto sucedía. 2 años después, digamos, de fundada la ciudad o de establecido el asentamiento de la ciudad, se le va a otorgar el título de ciudad. 2 años posteriores se le otorga escudo de armas y se le ennoblece a la ciudad. Estamos hablando de una pequeña población, de un pequeño poblado, y cuando se le da el título de ciudad, se la denomina oficialmente Ciudad de Los Ángeles, que va a ser muy diferente a la Ciudad de Los Ángeles de California, o de la Alta California, para hablar con propiedad, en donde está referido la Ciudad de Los Ángeles de la Alta California a Nuestra Señora de Los Ángeles. Mientras que aquí, en la Nueva España, la Ciudad de Los Ángeles tenía una referencia a los ángeles, estos personajes alados que participaron también, según la leyenda y los mitos, de la fundación y del trazo de la ciudad. Claro.
Ahora bien, a partir de acá hay una serie de situaciones. En primer lugar, con todos estos privilegios, con todo este ennoblecimiento, ¿se garantizaba el éxito del proyecto? Tampoco. Y no se garantizaba el éxito del proyecto porque Puebla no estaba en el camino de México a Veracruz. Nosotros sí lo planteamos, pero eso es posterior. Y no estaba en el camino de México a Veracruz por una sencilla razón. El camino no pasaba por acá, sino que salía por Texcoco, subía hasta los llanos de Apan y de ahí se iba hacia Calpulalpan, Perote, digamos, Jalapa, Veracruz. Por lo tanto, lo que sí queda claro para el obispo don Juan de Salmerón y para el virrey, que el camino se debía desviar. Y para eso se hicieron una serie de artilugios interesantísimos, es decir, al ser una carretera de animales de carga, cada tantos kilómetros se tenían que poner postas o espacios donde los animales se alimentaran, donde los animales reposaran. Y se le autoriza al Ayuntamiento de Puebla que fuera adquiriendo o rentando estos espacios y cerrándolos de tal manera que al llegar a Calpulalpan se desviaran y bajaran a Texmelucan, de Texmelucan pasaran por Puebla y de aquí a lo que sería Esperanza y bajaran por las cumbres de Alfonsingo, hacia Ciudad Mendoza, lo que sería Ciudad Mendoza, ya para allá. Esto se va a lograr recién en 1555 y hacia finales del siglo XVI ya se había logrado que el camino pasara por Puebla. Esto es lo que le va a garantizar el éxito y el gran triunfo y la gran expansión de la ciudad, claro, al margen de todos los privilegios o sumando todos los privilegios. Es por eso que nosotros tenemos también que entrar a reflexionar. Un último punto y con eso termino por los tiempos. ¿Cuándo se fundó la ciudad? Podemos hablar de que la ciudad se fundó un 16 de abril de 1531. Hay discusión sobre esto. Digamos, los cronistas originales dicen que sí, que se fundó en esa fecha, 1531. Hay otros que dicen que se fundó en 1530. Lo que sí es cierto es que el convento franciscano se estaba construyendo desde antes, desde 1530. Ya se estaba construyendo el convento franciscano, lo cual nos está planteando otra situación. Hay historiadores que se han dedicado a analizar esto y plantean que la problemática de la fundación de una ciudad colonial es un proceso mucho más complejo, que no es un proceso de un día para otro, sino que plantean que fue un proceso que duró por lo menos 4 años. 1530, 31, 1534, donde hubo avances, hubo retrocesos, como la inundación en la zona del Alto, que se tuvieron que pasar al otro lado, hubo que trasladarse a un nuevo perímetro, y este proceso duró por lo menos 4 años. Y eso es lo que va a garantizar el éxito de esta ciudad. Recordemos que solamente en la Nueva España, entre 1521 y 1540, se fundaron más de 300 poblaciones por parte de los españoles. Y Puebla, o la ciudad de Puebla de Los Ángeles, fue una de ellas. Eso es lo que qué yo maravilla, quería. Qué maravilla. Muchas reflexiones en torno a lo que estás platicando, doctor, porque nos enfrentamos ante no sé si me equivoco, ante una ciudad proyecto, ¿no? Sí. O sea, no es como en otros casos que de pronto el flujo le gana al proyecto, están desarrollando cosas a caballo, ¿no? Aquí no, fue todo muy bien planeado, el tema económico, ¿no? La instalación de las industrias, los caminos, el trazo, y eso es una maravilla para el tiempo, y digo, pues para el presente también, ¿no? Y creo Sí, que claro que sí. eso hay que valorarlo mucho de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una ciudad que llegó a ser la segunda ciudad durante mucho tiempo más importante. Tengamos en cuenta que a finales del siglo XVII la ciudad tenía poco más de 100.000 habitantes, solamente superada por el número de habitantes de habla hispana. Sevilla, la Ciudad de México y Puebla. Puebla tenía más habitantes que La Habana y el doble de habitantes que la ciudad de Lima, digamos, capital del virreinato del Perú.
Qué fuerte, ¿eh? Qué buenas Sí, comparaciones, porque estamos hablando de grandes ciudades de grandes ciudades. en la colonia. Doctor, pues muchísimas gracias y pues ya nos preparamos, ¿no? Para celebrar los 500 años de nuestra ciudad. Hay que empezar a trabajar desde ahora para conmemorar los 500 aniversarios, que no pase desapercibido. Yo No, creo que eso nunca. es muy, muy importante. Es muy importante. Te mando un gran abrazo y bueno, Igualmente, nos vemos, Ricardo. y a visitar la página de YouTube, ahí está las columnas del doctor Miguel Ángel Cuenya. Los invito a que, bueno, pues, por alguna u otra razón no pueden ver el programa en vivo, después lo pueden ver así como todas las columnas y todos los programas de TV WAP en YouTube para que usted las pueda ver en la tarde, en la noche, mientras come, cena y todo lo demás.